¿cómo comenzamos? Con este término. Anatomía es originario del griego antiguo. Vamos a ver que se compone de las raíces ana y tomos, que pueden traducirse juntas como disección o diseccionar. ¿Qué implica? Implica el estudio de la estructura del cuerpo humano. Vamos a ver que esta disciplina ya tiene muchísimos años de antigüedad. Estamos hablando de una disciplina de 2000 años de antigüedad, que cobra vida en el antiguo Egipto. Fue desarrollándose cada vez más a lo largo de los siglos, por personajes importantes que nosotros vamos a reconocer ya por la historia de la anatomía. Personajes, por ejemplo, como Galeno, que hacen uso de lo que es la anatomía. Igualmente, Leonardo da Vinci también hace uso de todo lo que implica estas estructuras anatómicas del cuerpo humano. Vamos a ver también personajes como Vesalio y otros que representan esta historia, que cuentan también un poco de esta materia tan importante. Entonces, este aprendizaje es un tema bastante complejo que solamente vamos a lograrlo dando pasos pequeños y lógicos. Es decir, que todo lo que vayamos aprendiendo se pueda comprender y que tampoco abarquemos algo tan general, sino que vayamos por pasos específicos, que se comprendan, que se entiendan, que también traigan estas imágenes para que se comprenda mucho mejor aún. Entonces, ¿por dónde vamos a comenzar este aprendizaje para aprender la materia de anatomía? Lo primero es dominando los conceptos básicos, como las direcciones, los movimientos, los planos corporales, la terminología anatómica general. Entonces, todo lo que vamos a abarcar hoy va a tratar sobre estos términos. Como les dije, ustedes hablaron de una anatomía microscópica, de una anatomía macroscópica. Entonces vamos a ver segmentos como las células, vamos a ir viendo cómo estas van formando tejidos, los órganos y estos a su vez los sistemas. Entonces vamos a iniciar viendo en pocas palabras, si hablamos por ejemplo de lo que son los planos corporales, estas posiciones anatómicas, vemos que tenemos 3 planos que van a dividir el cuerpo. Estos planos son los planos anatómicos. Pueden ver que tenemos un plano frontal, vamos a ver también un plano lateral, un plano transversal, que lo que hacen es dividir el cuerpo para poder estudiarlo, para conocer también estas divisiones. Estas vistas nos muestran la posición, las relaciones entre las estructuras anatómicas que vamos a ir viendo hoy. Y pueden ver también que una vez que hacemos estos cortes con estos planos, describimos términos precisos ya. Por ejemplo, hablamos de superior, hablamos de inferior, hablamos de laterales y otros términos que van cobrando vida a partir de estos 3 planos anatómicos. También vamos a ir viendo que dentro de estos planos se describen otros términos que son los movimientos. Son movimientos que pueden describirse mediante estos términos estándares que son aceptados. Por ejemplo, en el plano sagital vamos a ver que los movimientos van a ser la flexión, la extensión. Vemos también acá otro punto importante. Si hablamos de los planos anatómicos, vamos a hablar de estos cortes, de estos ejes, que van a ser frontal, que van a ser sagital, que van a ser vertical. Y cada parte, cada plano, cada eje que se va formando, van a poder realizar movimientos en estos planos. Esto lo vamos a ver al finalizar estas diapositivas, este trabajo práctico. Entonces, vamos a ver que también abarca los movimientos, como dijimos, como la flexión, como la extensión, y conociendo este vocabulario, ahora vamos a profundizar un poquito más sobre el tema, vamos a aprender a cómo abordar estos temas, y empecemos con el estudio. Vamos a iniciar con los enfoques, con las divisiones, y vamos a ver la anatomía macroscópica,
y la anatomía microscópica. La macroscópica se va a subdividir y la microscópica también, porque vamos a ir dándole diferentes enfoques al estudio de la anatomía. Iniciemos por la anatomía regional o topográfica. Es decir, aquí vamos a clasificar lo que es la anatomía macroscópica. ¿Está bien, chicos? La macroscópica. Tenemos aquí un enfoque. Entonces, vamos a comenzar repasando lo que es la anatomía macroscópica. Como su nombre nos indica, esta rama de la anatomía se ocupa de grandes estructuras que van a lograr verse ya a simple vista. La anatomía regional, la regional, que es esta, va a describir dónde se encuentra cada estructura del cuerpo, es decir, la topografía. Es similar a un mapa, es como un mapa. Ustedes ven un mapa, pueden ver un área donde muestra varios puntos de referencia en un perímetro específico. No solo eso, también describe cómo las estructuras están conectadas entre sí, sus puntos de inicio, el fin, sus capas, todo eso abarca lo que es la parte macroscópica. Vamos a ver que dentro de la macroscópica se van a dar dos enfoques fundamentales para lo que es el estudio de anatomía. Vamos a ver un enfoque regional, que es un estudio por regiones del cuerpo, y otro ya que abarca los sistemas del cuerpo. ¿Está bien? Todo esto que abarca las grandes estructuras, aquí lo que hacemos es dividirlas, clasificarlas para poder estudiarlas mejor. Por un lado vamos a hacer la parte de regiones del cuerpo. ¿Para qué? Para ir analizando cada parte. Partes de la extremidad superior, de la inferior, parte del tronco, todo lo que abarca esta zona, músculos, huesos, órganos. De eso se trata, dar un enfoque a estos estudios anatómicos. En lo que es la anatomía regional, quiero que vean la imagen. Esta anatomía regional va a organizar el cuerpo en varias partes o regiones, como les dije. Vamos a ver, por ejemplo, miembro superior, aquí. Vamos a pasar después a estudiar lo que es el miembro inferior, todo lo que abarca esta zona, es decir, los vasos, los nervios, los músculos, todo lo que comprende la anatomía de esta zona. El tronco abarca el tórax, abarca el abdomen, abarca la zona pélvica. Si vamos a la parte de atrás, posterior, tenemos la espalda, la cabeza, vamos a ver la cabeza, el cráneo, y los músculos también de la cara, la zona del cuello, que es muy importante, como les dije al inicio, ver cuáles son los vasos que pasan por esta zona, cuáles son los músculos, cuáles son los huesitos. Todo esto es muy importante al momento del estudio de lo que es el cuerpo humano. Entonces vamos a enfocar el estudio de anatomía de esta manera, ¿está bien? Para poder estudiarlo mejor. Nos va a permitir identificar áreas regionales específicas, cada una de las cuales va a contener sus respectivos huesos, sus respectivas articulaciones, sus músculos, sus arterias, sus venas, sus vasos, la parte linfática, los órganos internos, todo lo que corresponda a cada parte, a cada región. Ahora vamos a ver todas estas regiones, vamos a aprender algunos conceptos básicos sobre cada una, porque esto es muy importante al momento de estudiar lo que es anatomía. Vamos a comenzar aquí. Primera región anatómica, vamos a ver lo que es el miembro superior, es decir, las extremidades, estructuras responsables de ¿qué? De la interacción con el medio ambiente, son estas las responsables del movimiento de nuestro cuerpo, del soporte, del peso y muchas otras funciones. Vamos a ver aquí también que lo que es miembro superior, esta región, va a constar de 4 partes principales. Podemos ver el hombro, podemos ver el brazo, vemos el antebrazo, vemos la mano,
A su vez, la movilidad de estas extremidades, la van a proporcionar básicamente las articulaciones del hombro, las del codo, de la muñeca, sobre las cuales van a actuar también varios músculos. Hay que considerar que su acción va a depender también de la inervación y su viabilidad de una nutrición, de un suministro sanguíneo adecuado. Y vamos a pasar a otra región. La parte inferior, miembro inferior, tiene también lo que son las 4 partes principales. Vamos a ver la cadera, el muslo, la pierna, el pie. Vemos también que lo que es la flexibilidad va a ocurrir gracias a ¿qué? A las articulaciones de la cadera, de la rodilla, del tobillo, que van a permitir, por ejemplo, patear, saltar, ponernos en cuclillas, mover el cuerpo. Entonces, son muy importantes estas estructuras del cuerpo. Tenemos que saber cuáles realizan los movimientos, las rotaciones, muy importante. Vemos también que parte de esta región de miembro inferior contiene algunos de los músculos más poderosos del cuerpo. Estos se encuentran organizados en varios compartimentos, son muy importantes. Dentro también, y estamos en región inferior, aún hablamos de la pierna, estos segmentos, vamos a ver vasos muy importantes, como por ejemplo, en esta zona tenemos lo que es la arteria femoral, es uno de los vasos más grandes, que van a irrigar esta extremidad, van a alimentar toda esta zona inferior. Entonces recuerden, por esta zona, aparte de que pasan vasos, también hay otros elementos. Por ejemplo, el nervio ciático, el más largo del cuerpo, también se encuentra en miembro inferior. Si pasamos a otra región, podemos hablar de lo que es el tronco, vamos a la parte de atrás, tenemos la espalda. Entonces, nuestros miembros superiores van a estar conectados a esta estructura anatómica que se le conoce como tronco o torso. Si vemos el tronco, vamos a ver que está compuesto por varias regiones. Vamos a ver primeramente la parte del tórax, vamos a ver más abajo la parte del abdomen y también abarca la parte pélvica de la pelvis. Si nos vamos por detrás, si vamos a la parte posterior, vamos a ver también la espalda. Eso va a abarcar esta región, el tronco, acuérdense chicos. Tórax, abdomen, pelvis, espalda. Eso vamos a estudiar cuando hablamos de esta región. Por detrás, atravesando verticalmente el centro de la espalda está nuestra columna vertebral, que contiene nuestra columna vertebral, la médula espinal. Tenemos varios nervios que irrigan esta zona. Tenemos también vasos muy importantes. Entonces, ante golpes, caídas muy fuertes o accidentes de muy alto impacto, si hay daño en esta zona de la columna, es muy peligroso movilizar a un paciente. En esos casos hay que tener ciertos cuidados. Supongamos, están con un paciente de edad avanzada, sufre una caída, que es lo más común en estos pacientes, y cualquier caída en ellos supone un riesgo muy peligroso. ¿Por qué? Porque una caída para un adulto mayor que tiene ya la estructura ósea, un cierto deterioro en el cuerpo, puede producir mayor impacto, mayor daño que ocurra, por ejemplo, en un adulto joven. No va a ser lo mismo una caída en ellos que en unos adultos más grandes, de edad avanzada. Puede haber mayor daño, pueden haber fracturas inclusive por una simple caída. Entonces, en esta zona, si tenemos un golpe, un daño, hay que tener mucho cuidado al movilizarlos. Y no se preocupen que esto también lo vamos a estar dando a lo largo de estas clases, en cada sección que corresponda. Aquí hoy recordemos anatomía.
También vamos a ver en la parte posterior la parte de los músculos. Músculos grandes de la espalda, como son el trapecio, el dorsal ancho, el romboides, así también como los músculos más profundos y pequeños, que van a estar unidos a varios puntos y a lo que es la columna vertebral. Esta musculatura de la espalda va a ayudarnos a mantener la postura, a poder doblar el tronco, a mover nuestros brazos, a encoger los hombros y otras muchas funciones. Entonces, los músculos son parte importante en el sistema. Vamos a la parte anterior, de adelante del tronco. Vamos a ver, en la zona del abdomen tenemos estos músculos grandes. Los más grandes son los abdominales. Por ejemplo, el recto abdominal también contribuyen al tronco. Aquí vamos a ver el famoso six-pack que todo el mundo quiere tener, que todos nos esmeramos a veces por lograrlo, y a veces somos constantes, a veces no. Pero bueno, estos son músculos muy importantes que también nos van a ayudar mucho en nuestras tareas diarias. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la zona abdominal fortalecida y tenemos pacientes grandes que nosotros debemos movilizar, porque parte de la función del cuidador domiciliario es movilizar pacientes para los baños, para el cambio de sábanas, de pañal, entonces van a mover mucho a los pacientes. Igualmente trasladarlos de la cama a la silla, de la silla a la cama, entonces necesitamos fortalecer también esta zona anatómica para estos movimientos. Bueno, ahora sí, seguimos con el tronco y quiero que vean aquí, tenemos estas secciones que ya dijimos, ya vimos lo que era la parte que componía el tronco, vimos 3 de las cuales eran el tórax, el abdomen y la pelvis. Entonces vamos a analizar cada una de estas estructuras de nuestro torso. Comencemos con la parte del pecho. ¿Cómo se llamaba? Al pecho nosotros le conocemos anatómicamente como tórax, o caja torácica. Se va a ubicar entre lo que es la zona del cuello y el abdomen. Esta región puede considerarse lo que es el centro del sistema circulatorio. Este es el actor principal también de la respiración, siendo esta última función ya controlada principalmente por lo que es el músculo diafragmático, este músculo que vemos por debajo, el diafragma. La pared torácica va a proteger el contenido interno, va a sostener también en las mujeres el tejido mamario, entonces cumple varias funciones y recuerden, el tórax es tan complejo tanto por dentro como por fuera. Como vimos internamente, dijimos que puede ser el centro de lo que es la parte circulatoria. ¿Por qué? Porque abarca o guarda, resguarda lo que es el corazón y los grandes vasos. Entonces, este es el lugar también donde vamos a focalizarnos, a centrarnos, porque en el momento que necesitemos realizar una maniobra de primeros auxilios, por ejemplo, un paciente que haga una parada cardiorrespiratoria, nosotros tenemos que saber dónde está el corazón, sabemos que está en el centro del tórax, sabemos que está entre los pulmones, entonces por esto también es muy importante que se maneje lo que es la anatomía. Entonces la parte circulatoria la sabemos que está aquí en el centro torácico y vemos también que están los pulmones. Todo esto ir anotándolo, las características, siempre chicos, ir anotando cada parte, porque si vamos a estudiar, si van a estudiarlo, estudienlo bien y háganlo todo en los anotadores, las regiones, los sistemas, hagan sus estudios. De esta forma les van a resultar muy fácil para esta clase. Entonces, el tórax, vamos a ver internamente que está formado por la cavidad torácica. La función es proteger algunos órganos internos, como son los pulmones, como son el corazón. Vemos que estos dos órganos vitales se encuentran envueltos por membranas que se llaman pleuras. ¿Qué hacen? Son las responsables también de la respiración y proteger los pulmones.
entre los pulmones nosotros podemos ver el mediastino, podemos ver un espacio que contiene también los vasos sanguíneos, los nervios, los vasos linfáticos y sobre todo nuestro corazón. Entonces, aquí tenemos órganos muy importantes que a su vez forman sistemas todavía más importantes. Entonces, debemos saber dónde se encuentran, cuáles son. El órgano vital que les dije está encerrado aquí. Está dentro de un saco que se llama pericardio y va a bombear aproximadamente 5 litros de sangre por cada minuto. 5 litros aproximadamente es una medida, un promedio estándar de una persona. ¿Por qué? Porque la cantidad de sangre va a variar de acuerdo ya a nuestros organismos, a nuestra edad. Entonces, aproximadamente un adulto promedio tiene aproximadamente 5 litros. Por eso, va a bombear el corazón, que es el órgano muscular que es el responsable de impulsar la sangre a través de los vasos sanguíneos. Por eso, muy importante dentro de lo que es nuestro sistema. Si vamos a otra región, vamos a ir al abdomen, vamos a la pelvis, abdomen y pelvis, acuérdense, vamos a estudiar también estas estructuras en conjunto. Vemos que la región inferior del tórax, vamos a encontrar lo que es el abdomen y lo que es la zona pélvica. Son dos regiones que a menudo se enseñan por separado, pero los contenidos que tienen se van a mezclar en una gran cavidad que se llama abdominopélvica. Vemos que internamente esta región está revestida por una membrana. ¿Cómo se llama esta membrana? Se llama peritoneo. El peritoneo va a envolver muchísimas estructuras internas y va a convertirlas a estructuras ya intraperitoneales. Como una membranita, un tejido que va a recubrir estos órganos para protegerlos. Como al igual que la carne, vamos a ver una pielcita blanquecina que recubre la carne. Similar, una función similar. Lo que se encuentra fuera de esta membrana peritoneal se va a denominar estructura extraperitoneal. ¿Está bien? Mientras lo que envuelve el peritoneo se denominaba intraperitoneal, lo que está por fuera de esta membrana se va a llamar extraperitoneal. ¿Está bien? Continuamos el sistema de estos órganos. Vamos a ver que estos órganos abdominopélvicos, entre los órganos vamos a encontrar uno que es muy grande, que se encuentra ubicado en esta región, en el tracto gastrointestinal. ¿Y qué son? Son los intestinos. ¿Por qué son grandes? Están todos enrollados nada más, pero miden aproximadamente, los intestinos tendrán unos 7,5 metros y imagínense, 7,5 metros miden nomás nuestros intestinos, solamente que están todos enrolladitos, están así apilonados, bien doblados. Serían aproximadamente como 4 seres humanos apilados unos encima de otros. Así de grande es. Entonces, es uno de los órganos más grandes que están ubicados en lo que es la zona abdominal. En el interior de esta cavidad abdominopélvica van a encontrar también 4 órganos accesorios que van a ayudar al tracto gastrointestinal a realizar sus funciones. ¿Cuáles son estos órganos? Vamos a encontrar lado derecho, quiero que vean, está el hígado, vemos esa cosita pequeñita verdecita, la vesícula biliar, que está por debajo de nuestro hígado escondida, ahí, vesícula biliar. Tenemos también lo que es el páncreas, tenemos el vaso, van a ayudar también
especialmente a lo que es la parte de digestión de proteínas, de grasas, también en los procesamientos metabólicos, son muy importantes estos órganos, y todavía tenemos más órganos que van a formar otros sistemas de igual importancia. Tenemos, por ejemplo, los riñones. Vean en la otra imagen, al lado mismo de la primera. Vamos a ver los riñones, vamos a ver los uréteres, podemos ver también más abajito lo que es la vejiga urinaria. Tenemos más por debajo lo que es la parte reproductiva, tanto masculina como femenina, en el caso de las mujeres, y todo esto en esta cavidad se encuentra. Recuerden, estamos hablando de lo que es la cavidad abdominopélvica. Todos esos órganos van a ir formando sistemas, que quiere decir sistemas más completos. Si recién hablábamos de regiones, de partes del cuerpo, decíamos cabeza, cuello, brazos, piernas, torso, ahora vamos a hablar de los órganos que forman sistemas completos que van a funcionar simultáneamente. ¿Para qué? Para ayudarles a eliminar desechos, para permitirles reaccionar frente a situaciones de miedo o de estrés, para la reproducción de la vida, para todas las funciones que le correspondan a cada uno de nuestros sistemas. Vamos a ver que el abdomen, la pelvis, albergan ya también estructuras muy importantes, aparte de los órganos que ya mencionamos, también tenemos los vasos sanguíneos. Y aquí en la zona abdominal tenemos grandes vasos que salen del corazón, llegan a zona abdominal, y tenemos, por ejemplo, estructuras de gran calibre que van a transportar litros de sangre, muchísima cantidad de sangre, que van a irrigar órganos importantes, estructuras más distales, más distantes. Por ejemplo, si hablamos en esta zona de vasos importantes por la magnitud, por el tamaño que presentan, vamos a hablar de lo que es la aorta abdominal que sale primeramente del corazón. Recuerden que este es un vaso muy grande que se va ramificando por el cuerpo. En zona abdominal esto se conoce, esta gran arteria se conoce como aorta abdominal. ¿Qué pasa muchas veces? En traumatismo se pueden romper fácilmente, especialmente estos vasos, o aquí, como vemos en la imagen, vemos un aneurisma, este debilitamiento de esta arteria, de esta pared aórtica, que lo que va a hacer es que esta arteria se seccione, se rompa. ¿Y qué ocurre? Cuando estos grandes vasos, esta aorta se rompe durante, sea un aneurisma, sea un evento traumático, la persona va a morir en minutos por la sangre, por la hemorragia que va a presentar, la sangre que va a perder, porque a este nivel, como les digo, es un gran vaso. Otro gran vaso de esta zona es la arteria renal, que también es muy peligroso que se rompa, que se dañe, que te presente una hemorragia. También vamos a encontrar nervios importantes en estas regiones que van a controlar actividades de los órganos abdominopélvicos, que les van a permitir sentir los dolores, porque de eso se encargan los nervios. La cabeza. Ahora nos toca hablar un poquito de lo que es la cabeza. Además de lo que ya vimos de las extremidades, desde el tronco, se extienden dos regiones más que van a funcionar en perfecta armonía. Estos son el cuello, que es un órgano, una estructura fuerte, móvil. Tenemos la cabeza, una estructura que pesa aproximadamente 5 kilos y que contiene el cerebro. Así que muy importante también su cuidado ante cualquier golpe, caída, traumatismo en esta zona. Tenemos un mayor riesgo también de daño. Las zonas de la cara, de la cabeza, del cuello, son zonas muy peligrosas que se dañen, que se golpeen las personas. Y igualmente también va a depender del impacto del golpe. Y debido a que el cuello va a transportar también, como vemos, estos vasos, estos nervios,
vitales que viajan entre la cabeza y el resto del cuerpo, es muy importante que conozcan estas regiones y sus estructuras. Ahora, vemos también, aparte de los conceptos básicos, en cuanto a la cabeza, vamos a ver que la cabeza, nuestra cabeza, tiene varios huesos que están unidos entre sí, que van a formar esta cabeza ósea, este cráneo. Y algunas partes de estas encierran el cerebro y otras forman el esqueleto facial, es decir, tenemos huesos en el cráneo, en la cabeza, tenemos también en la zona de la cara. Y también tenemos varias estructuras, como son estructuras, órganos importantes en esta zona, en la cara, por ejemplo, los ojos, la nariz, los oídos, la boca, que van a tener varias funciones, porque recordemos que si hablamos de ojos, nariz, de los sentidos, hablamos de la visión, hablamos del olfato, hablamos de la audición, que el paciente coma, porque la boca, que tenga algún daño a este nivel también nos va a impedir que pueda comer o que presente alguna anomalía. Igualmente hablar, todo esto representado en estas estructuras, por nombrar algunas de las funciones que van a cumplir. Vamos a ver también, si nos vamos al cuello, vamos a ver que sirve como un pasaje entre cabeza, entre el tórax, que está en nuestro cuello. Recuerden, estas zonas son muy peligrosas en los casos de accidente. Cabeza, cuello, y vamos a ver también zonas como el torso, el tronco. Cavidades nasales, bucales, vía aérea. Vemos que estas cavidades nasales, bucales, continúan en lo que es la faringe. Faringe. La faringe se conoce comúnmente como garganta. Vemos que este conducto muscular, porque es un conducto muscular, va a facilitar el movimiento de líquidos, de los alimentos, del aire hacia el esófago y la tráquea respectivamente. Entonces, son estructuras muy importantes. Si vamos a la zona del cuello, como pueden ver, también albergamos cartílagos, músculos, órganos, vasos sanguíneos, nervios, estructuras muy importantes. En el cuello incluyen la faringe, las glándulas, la glándula tiroides, músculos, el músculo ioides, las arterias carótidas, venas yugulares, plexo cervical, son estructuras muy importantes que irrigan esta zona. Todas estas regiones, todo lo que vimos, van a formar sistemas que ya vimos que cumplen funciones específicas. Vimos entonces que la anatomía regional divide al cuerpo en áreas específicas. Ahora, el cuerpo humano va a constar, como les digo, de sistemas fisiológicos que cumplan funciones, que abarquen múltiples regiones, que vimos recién, van a abarcar varias, van a abarcar varios órganos, varias estructuras específicas, varios vasos que pasen por ahí. Y vamos a tener la parte de la anatomía sistémica. Esto ya es más general, porque si lo otro que vimos era específico, esto ya viene siendo general. La anatomía sistémica, que es la segunda rama de la anatomía humana, va a subdividir el cuerpo en sistemas de órganos discretos que van a trabajar juntos ya hacia un objetivo en común, hacia una función común. Y vamos a ver que el cuerpo presenta 10 sistemas. El cuerpo humano va a tener 10 sistemas. Vamos a tener un sistema tegumentario, musculoesquelético, nervioso, endocrino, circulatorio, respiratorio, digestivo, urinario, reproductivo y linfático. Como les dije, a diferencia de la anatomía regional, este enfoque sistémico va a dividir el estudio en áreas que se van a ocupar de funciones específicas en lugares de ubicaciones o proximidades.
Es un enfoque. Este enfoque va a cubrir la anatomía ya desde una perspectiva más fisiológica. Es decir, fisiológica es la parte de las funciones. Va a estudiar entonces las estructuras que cumplen una función corporal en conjunto, porque son varios órganos que forman ese sistema y que van a ir juntos por un fin, por un objetivo. Si vamos viendo, tenemos por ejemplo el sistema nervioso, que incluye a todos los nervios del cuerpo que abarcan diferentes regiones, desde el cerebro hasta nuestros miembros inferiores. Si vamos aquí, el tegumentario es la piel, que va a estar compuesto ya por piel, por también estructuras asociadas, como son los folículos pilosos, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, todo este sistema involucrado ya en una gran variedad de funciones, incluida cuáles son las funciones de este sistema: la protección, la sensación táctil, térmica, la regulación de la temperatura a través del sudor. Entonces, es un sistema con varias estructuras que cumplen varias funciones. Sistema musculoesquelético, tenemos de los 200 huesos del cuerpo que van a actuar como un armazón, un andamio. Estos huesos, como les digo, actúan como un protector, como un armazón, que van a proteger los órganos. Van a brindar, también este sistema va a brindar apoyo, va a brindar protección, va a facilitar el movimiento. ¿Por qué? Porque acá hablamos de huesos, hablamos de músculos, de otras estructuras que van a facilitar estas funciones. Los huesos van a actuar como el sistema de polea sobre los músculos. Estos músculos, estos últimos, van a ser capaces de contraerse, de relajarse, y como resultado vamos a ver que se produce el movimiento. Entonces, los huesos, los músculos, van a formar el sistema musculoesquelético. Sistema nervioso, ¿qué tenemos? Nervios del sistema nervioso, que van a ser responsables de transportar los impulsos eléctricos que permiten ya la comunicación entre el cerebro, hablamos ya aquí de órganos, el cerebro, médula espinal, los órganos de los sentidos, todas las estructuras periféricas, anatómicas. Esa comunicación va a permitir que las personas puedan interactuar con su entorno, puedan experimentar las sensaciones físicas, sentir emociones, pensar, realizar muchas otras actividades cognitivas más complejas. Eso nos permite nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema endocrino, vamos a ver que está formado por glándulas que van a liberar sustancias que son llamadas hormonas. Sistema endocrino, la función es producir y transportar las hormonas al torrente sanguíneo. Estas hormonas van a permitir la comunicación química entre estructuras anatómicas, van a inducir diversos efectos reguladores para alcanzar los objetivos que quiere el cuerpo, que está buscando. El circulatorio, responsable de mantenernos con vida. ¿Por qué? Porque nos proporciona sangre arterial oxigenada a cada parte del cuerpo. También es clave aquí hablar del corazón, porque este órgano es fundamental junto a todos los vasos sanguíneos. Recuerden que el corazón bombea la sangre oxigenada a las arterias, y esta sangre retorna al corazón a través de las venas, y retorna como sangre desoxigenada. Sistema respiratorio, muy importante, función principal del sistema respiratorio es mantenernos con vida, también mediante la inhalación de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono. Órganos importantes involucrados en este sistema: pulmones, los alveolos, que representan el lugar donde ocurre el intercambio de gases. Vamos a ver que también involucra una serie de membranas, conductos de aire. ¿Para qué? Para poder realizar la tarea de este intercambio gaseoso. Aquí tenemos el digestivo, sistema digestivo. Este sistema es esencial
consta de varios órganos. Vemos que los alimentos que se ingieren a través de la boca, hablamos aquí ya de la boca, primer conducto, se van a procesar, se van a absorber dentro de lo que es el sistema digestivo, y también vemos que la parte de los desechos sólidos, los resultantes, las heces, se van a eliminar a través del ano, es decir, un sistema que inicia en boca y termina en el ano. Es un sistema que abarca muchísimos órganos, y que es el excretor básicamente. Otro sistema que sirve también como excretor es el sistema urinario. Tenemos que es la principal unidad de filtrado que tenemos en el cuerpo humano, es responsable de purificar la sangre, eliminar los desechos. La sangre fluye continuamente y se va filtrando a través de ¿qué? De los riñones. Las sustancias no deseadas, tóxicas, resultantes pasan a la vejiga, finalmente se eliminan a través de la uretra en la orina. Entonces también vemos varias estructuras, vemos varios órganos. Y también hablemos de lo que es el sistema reproductivo. ¿Cuál es la principal función aquí de este sistema? Es generar nueva descendencia, transmitir nuestros genes a otras generaciones, básicamente. Vemos que hay un sistema reproductor femenino que la función es producir óvulos, posteriormente para que ésta se junte con lo que es el espermatozoide, se forme el ovocito, y posteriormente veamos el feto que se va desarrollando hasta el nacimiento. Por otro lado, pasemos al sistema masculino, que va a sintetizar espermatozoides, entregarlos al óvulo para la fertilización. Eso es el sistema reproductivo. Sistema aquí que tenemos, ¿cuál es? Tenemos el linfático. El sistema linfático es el que participa de lo que es la eliminación del líquido intersticial de los tejidos. Es el transporte de las grasas absorbidas después de la digestión, tiene funciones inmunológicas, células, moléculas inmunitarias van a viajar a través de este sistema, van a tomar muestras de linfas en busca de posibles invasores, generando una respuesta inmune si es necesario en algunos casos. Entonces, chicos, ¿qué vimos hasta ahora? Resumiendo, vimos muchísimos sistemas que se aprendió bastante de lo que era, por ejemplo, sistema tegumentario, que dijimos que cubre todo el cuerpo, es la piel, tenía varias estructuras, protegía de los daños, regulaba la temperatura. El cuerpo tenía también un armazón que dijimos que estaba compuesto por el sistema esquelético, sobre el cual actúan músculos que facilitaban finalmente movimientos. Sistema nervioso y endocrino, que eran los principales reguladores que controlan respectivamente la actividad de casi todo a través de los nervios y de las hormonas. Sistema respiratorio, sistema circulatorio nos mantenían vivos, facilitando la respiración, bombeando el corazón, la sangre a todo el cuerpo. Y vemos también que sistema digestivo permitía la alimentación, también había unas últimas estructuras que también eran excretoras, los desechos resultantes eran eliminados, excretados del cuerpo por el sistema urinario también. Por último, pero no por eso menos importante, el sistema reproductor que evitaba que la humanidad se extinga básicamente. Y mientras que este sistema linfático que también tocamos, transporta la linfa, jugaba también un papel en cuanto a la protección de los microorganismos. Ahora pasemos a la anatomía microscópica. Hasta ahora hablamos de lo que era anatomía macroscópica, la que ocupaba ya estructuras más grandes del cuerpo. Sin embargo, ¿qué sucede a nivel macroscópico? Donde las estructuras son demasiado pequeñas para ser observadas a simple vista. Acá hablamos de una anatomía microscópica. Esta es la segunda rama de la anatomía humana, es el estudio de los tejidos, de la organización de órganos, sistemas. Entonces, esta subdivisión de la anatomía que se ocupa de estructuras que apenas son observables
a simple vista, las microscópicas, por ejemplo, las arterias, las venas, capilares, nervios, microscópicos, son estructuras microscópicas que es muy importante poder estudiarlas también a microscopio. Anatomía microscópica viene también un poquito de lo que es de la histología, pero ¿qué pasa? Son distintas. Si ustedes escuchan anatomía microscópica y escuchan histología, van a ver que la histología como tal tiene un alcance mucho más amplio. Se ocupa ya de estructuras, se ocupa de organización de los tejidos en todos los niveles, desde los componentes intracelulares hasta células y hasta órganos. Es un estudio muy amplio lo que es la histología. Por el contrario, este estudio, la anatomía microscópica, tiene un alcance más limitado. Se va a ocupar únicamente de ¿qué? De las microestructuras y la organización de los tejidos en los órganos. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, la unidad motora del músculo esquelético. Para ponerlos en contexto, vamos a ver que la anatomía microscópica va a describir el músculo esquelético formado por fascículos, van a hablar de las fibras, mientras que también las neuronas, que están formadas por axones, cuerpos o somas neuronales. Ahora la histología, ¿cómo va a ponerles la histología a este estudio? Va a explicar mucho más, va a incluir estructuras internas de las fibras, de cada célula muscular, va a incluir axones, la apariencia de los núcleos. Es un estudio mucho más avanzado, mucho más amplio. Pero, ¿qué queremos lograr con esto? En sí, la enseñanza de la anatomía por regiones, que ya vimos, por regiones, por sistemas. Ese es el enfoque clásico, lo que nosotros analizamos hoy, el estándar, que se utiliza ¿para qué? Para enseñar la materia. En todo el mundo se utiliza esto, chicos. Este tipo de clasificación para estudiar la anatomía humana. Entonces, se aprende los conocimientos, se aprende cada detalle fundamental sobre cada estructura anatómica. Hace falta también profundizar más, ¿para qué? Para contextualizar el aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Es necesario aprender más. ¿Cómo aprendemos más? Por ejemplo, relacionar estructuras entre sí, colocar el conocimiento en un contexto clínico, ya facilitando en última instancia lo que es el aprendizaje, la retención a largo plazo, de lo que nosotros vamos adquiriendo. ¿Y cómo pueden ampliar más sus conocimientos? Hay otros métodos para la parte anatómica. Tienen lo que es el estudio de los casos clínicos y la anatomía seccional. Si van a la parte clínica, van a ver que esta es muy interesante, se aprende a través de los aspectos anatómicos difíciles, pero esto en un aspecto o en un contexto clínico, que quiere decir casos clínicos, donde nosotros describimos un escenario de la vida real que encuentran los médicos. Describen, por ejemplo, los casos de los pacientes, cómo llegaron, cómo ingresaron sus pacientes, hablan de las estructuras, pero ya sistemáticamente. Comienzan un relato con el paciente, dan varios enfoques del diagnóstico, del manejo, todo eso también sirve para el momento de aprender anatomía, es muy valioso. Y para finalizar, chicos, vamos a ir viendo los planos anatómicos, que también ustedes hablaron de esto. Recuerden, para hablar de planos anatómicos, ¿qué tenemos que hacer? Primero, focalizarnos en lo que es la posición básica del cuerpo. ¿Cómo la vamos a definir? Como una persona parada, con pies levemente separados, van a estar aproximadamente a la altura de los hombros, la cabeza va a estar erguida, posicionada en el llamado plano de Frankfurt, y estos brazos, los brazos vamos a verlos extendidos a ambos lados del cuerpo, van a estar levemente separados del tronco, con las palmas de ambas manos mirando al frente, dedos pulgares apuntando hacia afuera. Vamos a distinguir tres tipos de planos. Vimos un plano, por ejemplo, transversal, frontal, sagital.
Si vamos al transverso, plano transversal, vemos que divide al cuerpo en la mitad superior e inferior. Recuerden que estos cortes nos daban estos términos: superior, inferior, transversal. ¿Okay? Frontal, divide nuestro cuerpo en la parte de mitad antero-posterior. Anterior y posterior, ¿qué quiere decir? En este plano podemos encontrar, por ejemplo, movimientos desde una perspectiva de cara o de espaldas. Antero-posterior, adelante, atrás. Si vamos al otro plano, sagital, vemos que divide el cuerpo entre dos mitades, mitad derecha, mitad izquierda. ¿Qué movimientos podemos realizar en este plano? En este plano, por ejemplo, para dar un ejemplo, se pueden ver desde estos planos abdominales, sentadillas, saltos. También abarcan, recuerden, los movimientos. Cada plano se puede también ver qué movimientos realiza la persona. Ejes. Los ejes, del mismo modo que los planos, vamos a ver 3 ejes de movimiento. Eje antero-posterior tiene una dirección de atrás hacia adelante, por lo que se encuentra perpendicular al plano frontal. Eje vertical o longitudinal se dirige de arriba hacia abajo y es perpendicular al plano horizontal. El eje transversal se encuentra dirigido de lado y tiene como perpendicular el plano sagital. Y hasta aquí lo que es